Ya en contacto con Alberto Daniel Alcaraz, doctor en antropología social, historiador, autor de muchísimas publicaciones y docente universitario aquí en la Universidad Nacional de Misiones. Un placer saludarte, Alberto, y después de escuchar este segmento de Milei prometiendo dolarización y qué sé yo, coincidamos con Ronnie que es mejor siempre ir a la historia para no cometer errores que ya hemos cometido en el pasado. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están? Pero muy bien, aquí estamos, aquí estamos. ¿Qué podemos tocar de la historia para fortalecernos un poquitito más? Bueno, sí, hay muchas cosas que podemos hablar, más que nada en este contexto, ¿no? De crisis que estamos hablando, no solamente económica, sino en general de un sistema de creencias. Ujú. Bueno, a mí me parece que lo que estamos viviendo ahora se asemeja mucho y bastante a lo que se conoció como la década infame, ¿no? Son toda una crisis de valores, de creencias, de sistemas en los que básicamente se consideraba que, bueno, la Argentina estaba eh, atravesada por toda esta problemática. Siglo XX, Cambalache, digamos que es un tango de la época, refleja toda esa crisis de valores, donde justamente no hay certezas, digamos, certezas de nada, especialmente con todo lo que se tenía, con todo lo que se creía que podía ser invariante y que podía sostenerse en el tiempo. Ese modelo de la generación del 80, ese modelo de estabilidad y de prosperidad que solamente iba en dirección a las élites, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, pensando un poco en esto que vos estás comentando, se me vino mucho a la mente, digamos, esa etapa. Si nosotros vemos qué pasaba en esa época, y lo que vamos a encontrar es básicamente una crisis de referentes, de valores, una crisis de identidad y también en los partidos políticos, digamos, ¿sí? Pensemos también que en la década del 30, a principios de la década del 30, una de las figuras que habían sido referentes, Hipólito Yrigoyen, había partido del plano físico, y eso generó un gran vacío de poder también, ¿sí? Ujú. Ujú. Pero bueno, efectivamente nosotros cuando decimos vacío de poder también eh, no estamos pensando únicamente en hoy, si lo traemos a nuestra consideración actual, cuando se habla, por ejemplo, de una propuesta monetaria, la dolarización, etcétera. Ujú. No se trata ya en cuestión solamente la figura de lo que podría ser un referente, sino que está en juego digamos, la soberanía económica de un país, ¿sí? O sea, pienso porque también hay referentes en la política actual que hablan de, bueno, de que hay que dinamitar el Banco Central, de que hay que borrarlo de la faz de la tierra. Y efectivamente, digamos, lo que vemos es que cuando se corre el Estado, cuando no hay un Estado que establece las reglas de juego, lo que se genera todavía mucho más crisis, una profundización de todo eso, ¿sí? Ujú. Que también está ahí en juego. Entonces, pensando también en esto, decía que la crisis de la queda infame es digamos, un momento que hay que analizarlo, estudiarlo y en profundidad porque nos marca también eh, esto, digamos, que podemos decir, bueno, Argentina efectivamente es un país cíclico, ¿sí? ¿Y qué quiere decir esto de que la Argentina atraviesa ciclos, ¿sí? De expansión, de contracción y de crisis? Si nosotros vemos la última que nos atravesó en profundidad, la del 2001, Ujú. Argentina tiene un patrón de crisis que va entre los 20, 30 años aproximadamente, donde, bueno, explota todo, ¿sí? Digo, porque también antes de la crisis del 2001 tuvimos una importantísimo estallido en el 89, después en el 76, 75, el Celestinazo y así, venimos de asos y, y- y crisis que son recurrentes. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos eh, traer o utilizar, digamos, como historiadores, como científicos sociales,
de lo que sucede cíclicamente en Argentina. Bueno, básicamente, este problema de la consolidación de las bases, ¿sí? De un Estado nacional que, bueno, en la década del 30 tenemos ciertas, digamos, lo que podemos llamar ciertas bases, pero lo que se rompe son básicamente esas certezas, digamos, ¿sí? Certezas en que, bueno, a ver, ese proceso que se parecía como algo imposible de finalizar, de repente, abruptamente, nos quedamos afuera del mundo, ¿sí? El mundo en ese momento era la economía inglesa, digamos, el taller del mundo, que efectivamente había finalizado su ciclo de expansión, y las élites desesperadas, digamos, salieron a implorar seguir siendo parte de eso que ya no existía, digamos. Ahí es como vienen los acuerdos más lamentables de la historia argentina, el pacto Roca-Runciman, Ranciman, como le dicen algunos, Ujú. y que básicamente fue la entrega de la soberanía a cambio de seguir participando en ese pedacito de mundo que para la élite era básicamente seguir proveyendo de materias primas, carne y cereales, especialmente carne, digamos, a Gran Bretaña. Entonces, cada vez bueno, escuchamos o me viene mucho, digamos, a la mente esta cuestión de, bueno, si dolarizamos, no dolarizamos, también esta cuestión de, bueno, efectivamente, cuando la élite argentina, en su deseo, digamos, por seguir siendo parte de ese algo, de ese mundo, digamos, también entrega hasta, digamos, lo, lo que no tiene, digamos, o lo que no le es propio, digamos, que es un estado, una noción, digamos. Entonces también eso lo que nos muestra es que justamente el Estado argentino, como parte de ese sistema mundo que se consolidó en la modernidad y que el lugar que nos toca en la periferia, y con unas élites que se pensaron siempre como dependientes, ¿sí? Ese otro proyecto que también estaba latente, digamos, porque si miramos hacia las élites, lo que vemos es eso, digamos, la entrega de la soberanía, la imposibilidad de pensar en un proyecto, pero sin embargo, si miramos en las clases populares, en los movimientos, digamos, que empezaron a cuestionar, es la década del 30 también donde surge, digamos, o es conocido y leído en masa algunos trabajos de reivindicación de lo nacional. Raúl Scalabrini Ortiz, cuando habla, por ejemplo, de los ferrocarriles, lo que analiza y presenta es justamente cómo esa dependencia económica y política se podía reflejar en los ferrocarriles, en el estudio del tendido de las vías férreas. Y ahí es donde justamente se plantea y se cuestiona esta cuestión de, bueno, ¿por qué en Argentina el ferrocarril tuvo esa forma de embudo y no un tejido como sí lo fue, por ejemplo, en Estados Unidos, donde efectivamente se promovió el desarrollo del interior y de las fuerzas vitales que descansaban ahí en el interior profundo? Y ahí donde justamente demuestra, digamos, y prueba con, con documentos y con todo lo que es justamente la exposición de ese tendido del ferrocarril como un embudo orientado justamente a la ciudad puerto, la gran ciudad puerto, y que es justamente el mayor reflejo de la dependencia nacional. Scalabrini Ortiz decía, bueno, planteaba ya en los años 30 la necesidad de la expropiación de los ferrocarriles, ¿sí? La expropiación por parte del Estado argentino, asunto que recién va a llegar en la década del 40 durante el primer gobierno de Perón, ¿sí? Que en realidad fue más que una expropiación, fue un resarcimiento económico a cambio de unas vías férreas que estaban ya en deplorable estado y que fue también una parte, digamos, del resultado de un cobro, digamos, de la deuda externa que tenía Inglaterra con Argentina, ¿sí? Y que fue como, digamos, también, o sea, algunos dicen, bueno, el problema de la deuda, etcétera, etcétera. Pero sí, efectivamente, muchos olvidamos que los países centrales, Inglaterra especialmente, también tuvieron deuda con Argentina. La Argentina, agroexportadora, fue sumamente importante y también no hay que olvidar esto, digamos, los ferrocarriles, la nacionalización de los ferrocarriles fue parte de esa estatización, como resultado también de una deuda que no fue pagada, ¿sí? Entonces también lo que nos muestra es que efectivamente hay momentos en la historia en que la soberanía ocupó un lugar principal
y que también fue posible también otro tipo de políticas alternativas que obviamente fueron en la senda, digamos, de la reivindicación de un proyecto nacional, ¿sí? Que tuvo como principal eje la valorización de lo propio, digamos, del patrimonio nacional, especialmente lo que tiene que ver con la infraestructura, ¿sí? El ferrocarril no hay que olvidar que fue digamos, el medio de transporte por excelencia del siglo XIX, pero también fue lo que permitió, digamos, construir y consolidar el crecimiento, digamos, en desarrollo no solamente industrial, sino también de la economía de los países, digamos, ¿sí? El vapor, la máquina de vapor, etcétera, el motor diésel, ¿sí? Que son parte de la segunda revolución industrial, se movía, digamos, con esta fuerza y que tenía que ver básicamente con el estado, digamos, del desarrollo de los medios de producción en ese momento, digamos, en ese periodo histórico. Bueno, en ese sentido, entonces, como decía, la Argentina de este tiempo me recuerda mucho al periodo de la década del 30, la década infame, y por sobre todo, digamos, en cuanto a los liderazgos políticos, la caída de los liderazgos políticos, ¿sí? De lo que surge, digamos, es justamente a partir de esto, nuevas figuras que van a ir haciendo digamos, un recambio, y en ese momento, digamos, es cuando aparece justamente, en un principio, la figura de un secretario de trabajo, digamos, que es todavía joven y que va a ser el principal protagonista del 17 de octubre, digamos. El coronel. Exactamente, con toda una generación de jóvenes militares que veían también en el modelo, digamos, del desarrollo industrial la posibilidad de una emancipación real, ¿sí? Entonces, bueno, también ese proyecto que también no es propio solamente del peronismo, también hay que ver que durante el irigoyenismo ya YPF, por ejemplo, fue una de las figuras insignias de esa idea de la recuperación de la identidad y de la soberanía nacional, más que nada. Entonces, por eso, eh, señalar también esta cuestión de que, bueno, lo nacional tiene que ver necesariamente con la defensa de la soberanía, pero también con un modelo de producción que sea sustentable, autónomo y que básicamente pasa por el control de los medios de transporte. Sí, hoy hablamos, por ejemplo, digamos, digamos, estuvo hasta no hace mucho tiempo, digamos, sigue estando todavía en el tapete, digamos, la cuestión de la hidrovía, ¿sí? Como un proyecto digamos, que debería ser parte, digamos, de una construcción, de una consolidación de una identidad, pero por sobre todas las cosas del ejercicio de la soberanía real del Estado, ¿sí? Sobre un recurso que es vital, que es el medio de transporte acuático, fluvial en este caso, ¿sí? Y que tenemos que ver también que es parte, digamos, de un proceso de concesiones hacia capitales extranjeros, de origen belga en este caso, pero que también determina la posibilidad del desarrollo de toda una región, no solamente de la Pampa Húmeda, sino también del interior, digamos, de la Argentina, la Argentina y también de los países vecinos, digamos. Digo esto, incluyendo también a Paraguay, entre otros. Entonces, bueno, para cerrar, digamos, no tuve tiempo de pensar en un tema en específico, puntualmente. Ujú. Bueno, salgo de una clase en este momento y básicamente, bueno, agradezco la convocatoria para conversar, seguir pensando y usar el espacio que se me cede tan gentilmente Sí, 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 sí. para pensar también en que, bueno, en diferentes momentos sigue latente, hay una Argentina latente, como decía Pino Solanas, Ujú. y que está ahí potencialmente todavía habitando, digamos, el interior profundo, que habitan las masas, y que ante esta falta de liderazgos carismáticos o de liderazgos, en fin, plantea también la necesidad de repensar un modelo que sea incluyente, digamos, ¿sí? Está esa posibilidad y que también este, nos lleva a pensar, digamos, que efectivamente cuál es el modelo de nación que podría ser más afín
a las mayorías y no solamente a las élites Me encantó. más pequeñas, digamos. Me encantó, Alberto, Bueno, me encantó porque es valioso el mensaje, porque claro, hay que apelar a la necesidad que tenemos de parir finalmente un modelo que pueda sostenerse en el tiempo, para poder darle garantías e inclusión a las grandes mayorías. Y me quedo con eso. Hoy hablabas de Cambalache, siglo XX Cambalache, y en algún momento, si seguimos así en este 21, y va a aparecer algún Enrique Santos Discépolo y va a hacerse algún suerte de Cambalache siglo XXI, porque en ese camino estamos. Te mandamos un abrazo grande, Alberto, gracias dale, por el contacto. gracias. Bueno, gracias a ustedes y bueno, seguimos en comunicación. Un Dale. abrazo para todos. Claro que sí, Hasta abrazo luego. grande. Chau, chau.